Saludar esta mañana al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. ¿Cómo le va, doctor Jorge Enrique Bedoya? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Bien, señor. ¿Cómo por fin se levantó el paro, ¿no? Pero ¿cuántas pérdidas hay en el departamento de Nariño, no? Es que mire, esos paros son muy desafortunados. Primero, generan un impacto que perjudica a los consumidores. Yo digo que los paros por naturaleza son inflacionarios. Segundo, porque es que ahí se violan muchos derechos. Se viola el derecho a la alimentación, se viola el derecho a la movilidad, en algunos casos se pone en riesgo el derecho a la vida, e indiscutiblemente se viola el derecho al trabajo. Y cuando usted mira el lugar donde hacen esos bloqueos, como ha ocurrido anteriormente cuando las comunidades indígenas o algunos representantes de comunidades indígenas lideran el cierre de la Panamericana, pues terminan damnificando de manera muy importante al departamento de Nariño, que es una despensa agropecuaria de nuestro país, pero también se llevan por delante al Valle del Cauca y aparte del eje cafetero, porque mucha de esa oferta agrícola viene de esa zona del país para Cali, para los municipios, algunos municipios del Valle del eje cafetero. Por ejemplo, el tema del plátano o el tema de la papa. Es que vimos en estos días como los precios, solo en 3 4 días, los precios de la papa subieron más del 17% en las plazas de la mayorista de Cabaza en Cali, la zanahoria, la arveja verde, eh, prácticamente todos los productos que vienen de Nariño tuvieron un incremento importante, inclusive en la misma plaza de Popayán. Entonces, cuando usted empieza a ver que los precios suben 35%, 17%, 28% en menos de 2 días, 3 días, pues eso no tiene ninguna consideración con millones de ciudadanos que dependen de ese abastecimiento. Y a la gente que vive en Nariño también los afectaron, porque ese departamento, si bien tiene una producción avícola y porcícola que es relevante, pues debe traer de otras zonas del país, lo hace particularmente del Valle, en el caso del huevo más del 20% de su abastecimiento y en el caso del pollo prácticamente el 38%. ¿Qué implica esto? Que cuando están los bloqueos, pues no se pueden mover camiones y no bajan los productos, entonces tenemos muy poquito pollo y muy poquito huevo para abastecer sus necesidades. Y en Popayán también la gente se complicó por el tema de los precios. Entonces, qué tristeza que la gente se tome las carreteras para exigir una conversación con el gobierno nacional y mire, la terminaron levantando, hacen unos compromisos, pero nunca queda un compromiso para resarcir a los consumidores que tuvieron que pagar más por la comida y tampoco los productores agropecuarios que quedaron fregados. Es más, en el caso de Nariño, tiene una cuenca lechera muy importante y ustedes saben que si uno no recoge la leche, esa leche se termina perdiendo. Entonces, es muy desafortunado. Esa zona del país permanentemente cogen esa Panamericana a bloquearla. Y yo es que creo que el colombiano es muy paciente, pero ahí debería haber acciones de judicialización, porque pues se violaron varios derechos y en algún momento la gente tiene que aprender que no puede ir bloqueando las carreteras sin que le pase nada. Lo que uno siente que en el acuerdo que llegaron después de esas 4 horas de reunión es que vamos a controlar los vehículos de Ecuador y Colombia y tal, pero especialmente iba el tema de la leche, presidente. Es que el gremio lechero por estos días no está pasando por un buen momento. Y aparte de todo viene esto. ¿Cuánto considera que son las pérdidas en este momento, presidente, en el gremio lechero? Pues mire, es muy difícil estimarlo porque pues si bien uno tiene un dato de una producción global, pues al final del día ya hacer el estimativo depende de lo que le haya pasado a cada productor. Pero se lo pongo en estos términos. ¿Qué mayor pérdida que no poder vender su producto? Es que ya con eso usted queda fregado. Lo mismo para los productores de leche que para los de la papa, o simplemente que se incrementaron los fletes, pero también el consumidor. Es que aquí pierden por punta y punta el productor y el consumidor. Y yo creo que eso debe tener la gente un poquito más de conciencia, porque fíjese lo que usted dice. Claro, acordaron ahí unas cosas frente a los camiones del Ecuador y unos temas de seguridad, etcétera, etcétera.
entendiendo pues el drama que viven muchos camioneros en el país, pero la manera no era fregarle la vida ni a los consumidores ni a los productores agropecuarios, que además los productores agropecuarios terminan siendo los clientes de los camioneros. O sea, fregaron al que le genera la carga, imagínense eso. Entonces es muy lamentable esa situación realmente. Qué tristeza país. Sigamos entonces, Germán René, con el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Termino con lo último que él dijo. Qué tristeza de país tenemos en este momento. Doctor Bedoya, ¿se esperaría que a partir de hoy se normalice el precio de la papa, que para completar antes del paro también ya estaba muy elevado? Pues habrá que ver cómo reacciona el mercado. Uno pensaría que sí, pero acuérdese que cuando usted levanta un bloqueo, no es que ya ahí mismo todo vuelve a la normalidad, porque habrá que ver cuántos camiones vacíos que iban a cargar producto no bajaron desde Cali hasta Nariño, o si realmente ya la proximidad facilita sacar la carga, o si los mismos productores entonces no sacaron la papa de sus cultivos y primero tienen que sacarla la mayorista ya en Potrerillo para subirlo a Cabaza. Entonces, pues seguramente se normalizará pronto, pero el golpe siempre sigue. Es que acuérdense ustedes en mayo del 2021, cuando el mal llamado estallido social bloqueó 3.000 carreteras en el país durante un mes larguito, y en ese mes de mayo de 2021 la inflación de alimentos fue del 5.3%. Y hoy nos regocijamos porque la inflación del país está por debajo del 9%. Pero es que la gente no le puede olvidar que cuando bloquearon esas carreteras dentro del país, en solo un mes la inflación fue del 5.3%. Y mira aquí que en 3 días, 4 días, los precios de productos básicos de la alimentación de millones de colombianos subieron por encima del 17%. Es que de verdad, eso es sin misericordia, eso no tiene ninguna razón de ser. Sí, doctor Bedoya, llama la atención que a pesar de esta estrechez económica en la que estamos, según informa el propio Ministerio de Agricultura, el agro sigue siendo un jalonador de los indicadores económicos. Pues mire, lo que pasa es que uno no puede mirar el comportamiento de un sector solo por una tasa de crecimiento, porque además las tasas de crecimiento pues tienen explicación en factores que inclusive no controla el mismo gobierno. Lo que ha venido ocurriendo con algunos sectores del agro es que, claro, se han visto, llamémoslo, compensados o de alguna manera beneficiados, porque los costos de los insumos empezaron ya a aflojar, llevan un año largo bajando de precio. Si ustedes recuerdan, y creo que lo conversamos en este espacio, cuando Rusia invade a Ucrania, los precios de los fertilizantes llegan al nivel que no se veía, tal vez al nivel más alto que no se veía en más de 18 o 20 años. Y los fertilizantes pesan enormemente en el costo de producción para el productor agrícola. Entonces esos precios empiezan a bajar y eso obviamente genera un alivio en costos que puede generar una dinámica en producción. En el caso del sector pecuario, la proteína de origen animal, el pollo, el huevo, el cerdo, algo de ganadería y la producción de tilapia, pues el maíz y la soya a nivel internacional también, no digo que bajó muchísimo, pero sí volvió casi que a niveles prepandémicos y también a niveles anteriores a la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania produce el 14% del maíz que se consume el planeta. Imagínense el impacto entonces. Y entonces cuando usted tiene menores costos, pues evidentemente eso le facilita el crecimiento. Y en otros sectores también, el tema del verano, pues ayudó un poco para tener recuperación, como ocurrió en el caso de algunas lluvias pequeñas en algunas zonas del país. Pues cuando usted mira lo que pasó con el aguacatejas, cuando usted mira lo que pasó con el banano, la porcicultura y la avicultura tienen un crecimiento sostenido desde hace más de 10 años, gracias al empuje y la competitividad de los productores. Pero usted mencionaba en el caso de la papa. En el caso de la papa, por el contrario, las áreas se estiman que este año caigan más del 4%, por lo que pasó en el verano. Cuando viene el verano y entra muy duro ese fenómeno, se corren las siembras de papa
y entonces por eso nosotros estamos viendo que la producción de papa está disminuida y el precio pues ha subido. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguramente en los meses que vienen habrá una mayor siembra porque el precio está bueno. Y entonces nada raro que empecemos a hablar por en diciembre o en enero otra vez y los precios de la papa estén por el piso. Entonces, cada sector tiene una dinámica muy diferente. Pero nosotros vemos esto no solamente como un tema de crecimiento, sino qué pasa con la rentabilidad y qué pasa con el empleo. Y no deja de sorprender que en los últimos 3 meses los reportes del DANE evidencian que el campo es uno de los sectores que 3 meses seguidos perdió puestos de trabajo. Entonces, ¿de qué sirve crecer si se está perdiendo empleo? O cuando usted mira el comportamiento del IPC, pues hay muchos de los precios de los alimentos que están cayendo. Pues claro, sale el Ministerio de Agricultura y dice, mire, qué bueno que el IPC está cayendo, porque eso favorece al consumidor. Pero pues favorece al consumidor, pero también perjudica al productor. ¿Y eso qué puede estar significando? Que lo que hay también es una reducción del consumo, porque hay sectores que no son el agro, sino que son sectores que representan consumidores, como el comercio, la industria manufacturera, la construcción misma, que no están pasando por un buen momento. Entonces, cuando usted tiene una oferta que crece y una demanda que cae, pues los precios van para abajo. Entonces, fíjese que uno no mira el éxito de un sector simplemente porque hay una tasa de crecimiento máxima, porque en el sector agropecuario pues depende de muchos factores y entre ellos el clima. Y a eso súmele que en el caso del banano, se lo pongo como un ejemplo, tuvo una tasa de crecimiento muy importante en ese primer trimestre, los primeros 4 meses del año, como lo mencionó el DANE. En una sola semana, en el huracán pequeño, por culpa de las lluvias y los vientos, en su momento hace ya un mesecito, se perdieron 2.000 hectáreas de banano. Y 2.000 hectáreas de banano son 2.000 empleos en riesgo, porque en el banano prácticamente se tiene un empleo por hectárea. Entonces, a mí eso, por eso no me gusta que cuando me hablan del crecimiento, decir, eso es una maravilla. No, porque pues, ¿de qué sirve crecer si se pierde empleo? ¿De qué sirve crecer si el ingreso del productor baja? ¿De qué sirve crecer si tenemos unos paros que impiden que los productos se comercialicen? ¿Y de qué sirve crecer si la condición de seguridad está enormemente deteriorada en las zonas rurales de nuestro país? Doctor Bedoya, las razones que generaron que se desencadenara el paro tienen que ver con el estado de la vía panamericana, la inseguridad y los costos de los combustibles. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron con el Ministerio de Transporte? ¿Será que sí se cumplen o son paños de agua tibia y tendremos más paros en el departamento de Nariño? Pues cuando uno mira lo que pasa con esa vía panamericana, que siempre la están bloqueando, pues uno se pregunta si es que es un tema de realmente cumplirle a la gente que sale a bloquearla o algunos grupos que salen a bloquear esa carretera lo que tienen montado es un sistema para presionar al gobierno con recursos económicos. Lo que yo entiendo de lo que acordaron ayer tiene que ver con temas de seguridad, tiene que ver con los temas de los camiones del Ecuador y lo de la CPM pues es una gran discusión. Y claro, está mencionado que es para los grandes consumidores, pero yo le pongo un ejemplo en nuestro sector. Esa esperanza que tiene el mismo gobierno de una gran producción de maíz y soya va a afectarse por esa medida, porque de las mayores producciones de maíz y soya que se está desarrollando en la altillanura, es una empresa que por cuenta de ese decreto va a quedar como un gran consumidor de ACPM seguramente, y entonces va a tener un sobrecosto que es para el combustible que usan para los tractores que tienen allá para cosechar más de, si no me falla la memoria, más de 10.000 hectáreas de maíz y soya, que a la larga eso es alimento, que se transforma en proteína de origen animal. Entonces, creo que el gobierno deberá analizar con mucho detalle esta situación, porque al menos si eso llega a tocar a sectores que producen comida para los colombianos, pues eso es restarle la competitividad, no solamente a esos sectores empresariales, que además están haciendo patria en esas zonas del país, sino también, pues, imagínense, tener un impacto para productores de proteína de origen animal que no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso será otra discusión que no hace parte de esta conversación. Pues le quiero agradecer mucho al doctor Jorge Enrique Bedoya todo el concepto que nos ha entregado acerca de un paro. Un panorama completo. Un panorama completo, acerca de un paro de 72 horas que deja semejantes pérdidas.
este país no está para perder tanto dinero, ni para que los agricultores del país pierdan y pierdan. Y como decía el doctor Jorge Enrique Bedoya, ¿y quién va a recuperar la leche? ¿Quién va a recuperar la leche? Germán, voy con la última ronda de preguntas para el doctor Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, un asunto que tiene que ver con el gremio, pero no es exactamente de este tema. ¿En qué va el asunto de la intervención que pretende hacer el gobierno en la parafiscalidad de algunos gremios? Pues Germán, muchas gracias por esa pregunta, bien, creo que es bien importante. Para la audiencia creo que es relevante mencionar que la ley 101 del 93 genera esta parafiscalidad. ¿Qué es una parafiscalidad? Que un sector paga un impuesto y ese impuesto se debe invertir en beneficio de los que pagan ese impuesto y lo administra el gremio que represente, que sea el más representativo, inclusive eso es una llave de entrada, que sea el más representativo, que tenga la mayor producción afiliada del país, y en la junta directiva de ese fondo se sientan los representantes de los productores, pero también los representantes del gobierno. Y las leyes, no solamente esta que le menciono, sino de cada uno de los 16 fondos parafiscales que existen, dijo la ley en el Congreso de la República cuando se creó en qué se debería invertir. La ley. Entonces se le ocurre a la ministra de Agricultura saliente y a su equipo para crear un programa que se llama Confianza Colombia, que como lo vimos en una carta que le enviamos ya hace un par de semanas, recoge ese programa iniciativas para la asociatividad y otras cosas que son importantes y relevantes, que inclusive se las hemos propuesto desde la SAC, algunas de ellas a todos los gobiernos que nos han tocado, que en este caso ya son 3, pero en esa misma resolución incluyen unos artículos que desafortunadamente está por la vía de una resolución cambiando el destino de los recursos de lo que dice la ley. Y usted no puede cambiar una ley por una resolución. Usted va a cambiar una ley, tiene que ir al Congreso de la República, porque crean unas comunidades objetivo para invertir recursos, no solamente de los de la parafiscalidad, sino otros ya del gobierno, porque estos recursos de la parafiscalidad no hacen parte del presupuesto nacional. Y entonces sacan una resolución que en nuestra opinión, primero, ni siquiera fue publicada y eso es un requerimiento legal. Segundo, que pareciera que se toman como facultades del Ministerio de Hacienda para otros temas que no tienen que ver con la parafiscalidad. Y tercero, que en el caso de la parafiscalidad, como lo decía anteriormente, pues están por la vía de una resolución modificando un artículo de una ley y eso pues tampoco se puede hacer. Entonces le enviamos una comunicación a la señora ministra solicitándole primero que revisara esos temas y recomendándole muy seriamente que el mejor camino es derogar la resolución y que hagan una que quede bien hecha, que cumpla con los requisitos de publicación para que la ciudadanía pueda enviar comentarios y demás, pero también para que no cometan el error que les estoy mencionando, porque además en uno de los artículos prácticamente le dicen a los representantes del gobierno en la junta directiva de los fondos parafiscales que de manera preferente tendrán que orientar la inversión de los recursos a estas comunidades que les menciono, que no son, a la luz de los abogados, las comunidades que pagan el tributo sobre el cual se generan estos fondos parafiscales. Y pues bueno, vengamos de comunicación que no ha tenido respuesta y ahora se da la coyuntura de que sale la ministra Jennifer y llega la ministra Carvajalín. Entonces esperamos pues que antes de que se vaya esa carta pues tenga alguna respuesta o una acción, y si no pues le tocará a la ministra Fernández Chicharrón, a la nueva ministra de Agricultura, porque además entendemos que alguien ya demandó esa resolución en el Consejo de Estado, que claro puede tomar un tiempo, pero eso lo que está generando es una sensación de inseguridad jurídica, no solamente a quienes administran fondos parafiscales, sino a los beneficiarios, en el caso de los productores de papa, los de pollo, los de huevos, los de cerdo, los arroceros, los productores de algodón, los palmicultores, bueno, en general los mismos caficultores, tantos fondos parafiscales que tiene nuestro país, que además es una herramienta que ha probado ser tal vez de las más efectivas, y imagínense que no lo administra el gobierno, sino que lo administran privados. Entonces ese es un tema que es preocupante, que está más son actos jurídicos que tienen, digamos, una
validez mientras estén en vigencia, pero que tengan una validez no quiere decir que no estén violando la Constitución y las mismas leyes que crearon los fondos para fiscales. Doctor Bedoya, le voy a cambiar de tema, pero es muy importante su concepto. El gobierno del presidente Petro acaba de nombrar al ministro, al doctor Juan Fernando Cristo, para hablar de temas de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto le vendría bien al gremio que usted representa? ¿Qué concepto nos puede dar al respecto? Bueno, pues lo primero es desearle muchos éxitos al ministro Cristo en sus funciones, porque más allá de esa que usted dice que le puso el presidente, pues el ministro del Interior tiene que hacer muchas cosas por la naturaleza de su cargo. Pero como lo hemos dicho en varios escenarios, en nuestra opinión aquí no se necesita una convocatoria de una asamblea constituyente, porque además mire la manera en que lo están haciendo. Habla el ministro designado en su alocución desde la Casa de Nariño cuando lo designan como ministro del Interior, que van a buscar un acuerdo nacional para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y el gobierno del presidente Petro, desde que se posesionó hace prácticamente 2 años, viene hablando de acuerdos nacionales y eso no se ha visto. Entonces, ha llevado al Congreso de la República unas reformas que las iban a concertar y no las concertaron. Entonces, el caso de la pensionalidad laboral. Hablan de acuerdos nacionales de muchos otros temas y eso realmente no ha pasado. Entonces, ahora, faltando ya 2 años de gobierno, el acuerdo nacional que quieren impulsar es el de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros creemos que es más importante que el ministro invierta su tiempo en que esos acuerdos nacionales para temas ya específicos contribuyan a resolver los problemas que tienen millones de colombianos, como es esa tasa de informalidad laboral que es superior al 50%, como es esa preocupación por los sectores que están perdiendo empleo y demás, para ponerle un ejemplo. Pues son cosas que debería liderar él y los diferentes ministros del despacho, para que las cosas que vayan al Congreso de la República sean bajo un acuerdo nacional, porque si no, miren lo que ha pasado con las votaciones de la reforma a la salud, la personal, la laboral, y todavía el tramo que faltan otros temas como la jurisdicción agraria y quién sabe cuántas cosas más. Y adicionalmente, pues nosotros creemos que, como lo dijo el presidente de la Corte Constitucional ayer, pues la Constitución del 91 genera un marco sobre el cual se puede trabajar y ya lo que hay que hacer es tener esos acuerdos nacionales. Entonces, de pronto terminan, pues claro, cualquier gobierno tiene su iniciativa, pero los problemas de la gente no van a esperar a una constituyente, y como él mismo lo dijo, los acuerdos de paz no necesitan una constituyente nueva para poder cumplirlos, y muchas otras cosas no. Entonces, nosotros creemos que eso, francamente, que lo que debe hacer el ministro es buscar acuerdos nacionales en todos los temas que le he mencionado. Claro, nosotros siempre estaremos dispuestos a conversar, porque pues, si lo llaman a uno a conversar, muchos temas, no solamente los 9, 10 puntos que el presidente de la República puso ayer en su cuenta de X a propósito de acuerdos que quieren lograr. Pero además nos preocupa mucho lo siguiente. Cuando usted mira las declaraciones de las organizaciones terroristas como el ELN y las FARC de Iván Márquez, esa gente está clamando por una constituyente. Entonces eso como que no suena bien, porque el gobierno entonces sale con una constituyente. Entonces, ¿qué será lo que se está buscando o lo que quieren por lo menos esos terroristas? Terroristas que en las mismas mesas de negociación están haciendo otra cosa. Y ustedes lo han visto y lo vieron cuando enviamos esa carta al Comité Nacional de Participación en la negociación del ELN, que lo que pretenden es cambiar el modelo político y el modelo económico de Colombia. Y uno haciendo un cambio de modelo político y económico con organizaciones terroristas, pero eso es serio. Entonces, ahí el sector agropecuario, que es tal vez uno de los sectores que más afectaciones tiene por cuenta de la inseguridad que vive el país, a manos de estos terroristas del ELN y de las FARC, o de las antiguas FARC, y también de las bandas criminales, y ahora hablan de la paz total o del perdón social. Pues ahí uno sí tiene una preocupación de que esto vaya a terminar convirtiéndose en una dosis de impunidad. Y pues mire lo que pasó después de la negociación del acuerdo con las FARC, que algunos de sus liderazgos
pues sí están cumpliendo y muchos de sus combatientes están cumpliendo con ese acuerdo. Pero pues hoy de las amenazas que tiene Colombia, pues, no solamente son el ELN, el Al-Bakrin, sino también las FARC de Iván Márquez. Le quiero agradecer en verdad esta conversación, doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, y vamos a estar pendientes de un país que, usted lo dijo, da tristeza a veces. Gracias, presidente Jorge Enrique Bedoya. No, a ustedes por el contrario, por el espacio y por la amena conversación. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias, doctor Jorge Enrique Bedoya. Increíble, ¿no? Tristeza de país. ¿Y quiere más tristezas? Estamos aquí en ASB Noticias en Colmundo Radio.